Listo, ya puedes empezar. Ya puedo comenzar, ¿no? Sí. Sí. Sí, bueno, ya buenas tardes. Ya vamos a comenzar nuestro curso de lecturas literarias hispanoamericanas que se desarrolla como una antología en la que hemos visto ya muchos textos, pero también, ¿no?, tenemos la posibilidad de ver otros textos que igualmente nos enriquecen, que igualmente nos obligan a ejercer, en este curso especialmente, tanto el profesor como los alumnos, la función de lectores. Nos preparamos para ser lectores. Entonces, como ustedes son un grupo pequeño, ¿no? Loero, Marcos, Medina y Osorio, espero que estén presentes los cuatro para hacer la propuesta. Sí, entonces está ya presente la señorita Loero, de momento, ¿no? Sí, profesor, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita Loero, buenas tardes a todos. Sí. Como somos un grupo pequeño y que hemos trabajado bien, creo, en la anterior reunión con los poemas de un poeta que yo les presenté, ¿no?, el poeta Oscar Hahn, y le ha resultado una gran experiencia, dialogar, conocer esa poesía, esa poesía tan especial de Oscar Hahn, tan tanática, tan centrada en la muerte, ¿no?, tan centrada en la tragedia. Sí. Muy buen poeta, muy bueno. Tuvimos oportunidad de analizar con bastante detalle, gracias a la presencia de ustedes. Tuvimos oportunidad de, con todo detalle, analizar algunos, ese famoso poema que decía: lee, Señor, mis versos defectuosos, ¿no? Ese es uno de los poemas que nos llevó a hacer un diálogo muy intenso acerca de precisamente lo que se expresa en ese poema, ¿no? Bueno, todavía tenemos pendiente algunos textos de la antología, pero mi propuesta para hoy era mostrar el otro lado de la medalla. Es decir, vamos a trabajar ahora con poemas que lamentablemente ustedes no van a, de momento, no los tienen a la mano, pero felizmente como la clase se graba, ¿no?, entonces todo lo que vamos a decir, lo que vamos a analizar, se va a quedar grabado en el aula virtual, y por tanto ustedes podrán volver, podrán revisar nuevamente lo que hemos dicho, y qué autor hemos trabajado. Por eso mi propuesta para hoy es que, habiendo trabajado en la clase anterior con un poeta tanático, un gran poeta, como es Oscar Hahn, poeta chileno, y ya que además este es un curso de literaturas hispanoamericanas, ¿no?, ya que en la anterior oportunidad recuerdo que incluso leí un poema que se titulaba algo así como Feliz año 1973, y decía: adiós año cabrón, ¿no? Así,
terminamos apreciando que la poesía de Oscar Hahn es una poesía sobre experiencias muy dolorosas, muy complejas, ¿no? Entonces ahora quería yo mostrar el otro lado, ¿no? Para no caer también desde el punto de vista de lo que ahora se critica mucho, que quiero proponerles ahora, sobre todo porque ustedes son muy participativos, interviene, analiza, propone, etc. Quiero proponerles trabajar ahora con una famosa poeta, que además tiene que ser hombre y mujer, ¿no? Ayer le tocó el turno, adelante el señor Medina, también está con nosotros, el señor Medina, ¿no? Él se va a sumar también a este grupo. Sí, así es, está el señor Medina, y está aquí, la señorita Loguero, sí, Medina, Loguero, de momento están presentes el 50%, porque ustedes son 4 alumnos. Nos faltaría el señor Osorio y Marcos, ¿no? Si no me equivoco, son los 4 integrantes, Marcos J. y Ojana. Acá tengo anotado, porque yo anoto las intervenciones de ustedes, y en el caso de ustedes siempre intervienen todos, así que eso es lo bueno, eso es lo que espero también hoy día, ¿no? Entonces yo decía que como un contraste, ya que en la clase anterior hemos trabajado intensamente con un poeta que nos llevó más bien a percibir, que nos llevó a enfrentarnos a formas poéticas en las cuales había violencia de por medio, ¿no? Había conflicto, había dolor, había tragedia, había exilio, etc. Todos temas propios de la poesía de Oscar Hahn. Hoy día voy a permitirme trabajar con otra poeta, ¿no? Yo voy a leer los poemas, de preferencia voy a trabajar con poemas breves, porque vi que ayer, a pesar de que ustedes no tenían los textos, ¿no? Sin embargo, sí pudimos trabajar con ellos. Entonces igual vamos a hacer, y como les digo, como el texto va a quedar grabado en el archivo respectivo, entonces ustedes podrán ahí volver a leerlo, volver a una interpretación. Esta poeta con la que vamos a trabajar hoy día es nada menos que Gioconda Belli, así se llama, ¿no? Como el famoso cuadro de Leonardo, según se dice, el cuadro más famoso el cuadro, la pintura más famosa del mundo, Gioconda. Esta poeta también se llama Gioconda. Gioconda es el nombre, ¿no? Y su apellido es Belli, igual que el poeta, perdón, igual que el poeta Carlos Germán Belli, ¿no? De manera que nuestra autora es Gioconda, nombre famosísima, y el apellido también es un apellido que tiene una relación familiar con el poeta Belli, de modo que yo pienso por esas y otras razones que era inevitable que Gioconda Belli es, porque está viva, sea una gran poeta de nuestra literatura hispanoamericana, ¿no? Es posible, señorita Loero, usted ha tenido oportunidad seguramente de leer a Gioconda Belli. Sí, profesor, en internet, todavía no he comprado el libro. Ha leído seguro, ¿no?
Claro, entonces Gioconda Belli es el opuesto del señor Oscar Hahn, porque mientras Oscar Hahn insiste mucho en el tema de la muerte, ¿no? El tema de la tragedia, el tema del exilio, el tema de lo difícil de la vida, Gioconda es todo lo contrario, es una mujer optimista, y además optimista no solamente porque es un ser humano con características muy especiales, sino como ella misma lo afirma, lo es sobre todo por su condición de mujer, ¿no? Ella, disculpe, en contra de esta idea de que las mujeres son inferiores a los varones, ¿no? Ella, en vez de asumir el machismo, ella, en vez de, diríamos, tener una actitud tradicional, porque a eso lleva el sistema, ¿no? A que las mujeres tengan una actitud pasiva o que se limiten a sus roles tradicionales. En cambio, ella en su poesía muestra todo lo contrario, es decir, muestra a la mujer como un ser pleno, y que lo es, y que yo diría incluso que la mujer tiene un rango superior a los hombres, a los varones. ¿Por qué? Porque justamente hemos sido creados dentro del vientre de una mujer. De ahí hemos salido, ¿no? Ahí fuimos engendrados y luego criados por nuestras madres, nuestras abuelas, en fin, por todas las mujeres de la historia, y de pronto en algún momento pues nace esta ideología que pone a la mujer en inferioridad de condiciones. Recuerden que en el Perú la mujer no podía votar en las elecciones, ¿no? Recién eso ocurrió el año de 1956. Estoy hablando del siglo pasado, del siglo XX, y así por el estilo, ¿no? Luego lo que vemos constantemente en la televisión, a través de los noticieros, mujeres que han sido golpeadas por sus esposos, vemos feminicidios o discriminaciones por el orden laboral, o burlas hacia la mujer andina, ¿no? El maltrato que se ve en la propia literatura, en los cuentos, en las novelas, ¿no? Ese trato que debemos rechazar. Entonces, por ello es que vamos a trabajar. Trataremos de hacerlo con textos breves, pero es inevitable que el primer texto que voy a leer y que les pido que ustedes lo escuchen y luego den algunos comentarios, ¿no? La poesía de Gioconda Belli es una poesía, yo creo, de que tiene mucha vigencia y siempre la va a tener, ¿no? Es algo nuevo en nuestro horizonte actual, que las mujeres se expresen con libertad, con fuerza, sin renunciar, por cierto, también a sus cualidades de belleza, a sus cualidades de seres que despiertan el amor en los varones, ¿no? Todo eso está allí, todo eso está bien. Lo que no está bien es el machismo, ¿no? El feminicidio, la discriminación. Qué horrorosa esa ideología que en algún momento llegó a pensar que las mujeres estaban en un nivel inferior que los hombres. Por eso ella, en una suerte de poema, habla
es un poema muy bonito, lo voy a leer con calma, incluso lo puedo repetir, porque creo que este poema, y no por gusto, figura en primer lugar en este libro, que ustedes podrán leer y consultar, que se llama El ojo de la mujer, ¿no? El ojo de la mujer. De ahí tomaremos algunos textos pertinentes y solicitaremos el comentario de ustedes, y será oportunidad para quienes ya leyeron a Gioconda Belli, la relean, porque creo que vale la pena, ¿no? Y quienes por algunas circunstancias no han tenido oportunidad de leer, aprovechen esta ocasión. Este poema, por ejemplo, para mí es muy valioso, muy simbólico. Es la voz, ¿no? Es la voz de la mujer, hablando con plenitud, a través de una forma poética muy bien estructurada, en verso libre, ¿no? Y ahora ella trabaja a veces en sus poemas con, hasta en prosa, ¿no? Es libre también desde ese punto de vista en las formas como va desarrollando, ¿no? Pero en muchos casos voy a leer el primer poema, a ver qué les parece a ustedes, ¿ya? Lo van a escuchar y luego queremos sus opiniones sobre esta poeta nicaragüense, ¿no? Es decir, heredera de Rubén Darío, ¿no? Y claro, después de Rubén Darío han venido muchas muy buenas poetas en Nicaragua, y esta edición que estoy manejando aquí, que pertenece a la editorial Visor, que es la misma en la que se difunde también la obra de Oscar Hahn, tiene un valioso prólogo que valdría la pena que ustedes lo lean, un valioso prólogo de otro poeta, ¿no? De José Coronel Urtecho. Entonces hay una tradición poética muy valiosa en Nicaragua, y Gioconda además ha venido muchas veces al Perú. Yo he tenido oportunidad de ir a verla, de escucharla. Además es una gran novelista, ¿no? Una gran novelista, ¿no? Y gran poeta también, ¿no? Y además es una mujer de lucha, que en algún momento, ¿no? Participa en la política cuando estos políticos que pertenecían al Frente de Liberación desde la época de Sandino llegan al poder con toda la ilusión de hacer la revolución socialista, ¿no? Pero este proyecto también se frustra, este proyecto también se va al diablo, disculpen la expresión, sobre todo porque uno de estos miembros del gobierno de Nicaragua, Ortega, se apodera del poder, no quiere dejar el poder y comete incluso una serie de delitos. Se le acusa, por ejemplo, de haber abusado de su propia hijastra, algo así, ¿no? Cosas horrorosas también desde ese punto de vista. Y ahí está el hombre, y no le pasa nada, ¿no? Daniel Ortega. Entonces, frente a la actitud nada democrática, nada adecuada de alguien que se supone encabeza un gobierno y que por tanto de él debemos esperar ecuanimidad, este señor cometió y sigue cometiendo, porque no quiere dejar el poder, no sé cuántos años lleva en el poder, está como Fidel Castro, está igual o peor, ¿no? Porque no sabemos en qué va a acabar. Y por eso estoy seguro que Gioconda Belli no está en su país, ¿no? Porque de estarlo, pues podría correr peligro de morir. Bueno,
Leo entonces este poema en el que sobre todo ella reivindica, valora su condición de mujer. Y ese solo hecho ya es algo valioso. ¿Qué dice ella en este poema que se llama precisamente "Y Dios me hizo mujer"? Dice: "Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas, compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo", ¿no? Este es un poema en el cual ella describe cómo Dios hizo a la mujer en todos sus aspectos, ¿no? El cabello, las curvas, la nariz, la boca. Tejió, dice, delicadamente mis nervios, balanceó con cuidado mis hormonas, compuso mi sangre, me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, ¿no? Es decir, Dios creó a ambos, al hombre y a la mujer. Los creó con todos los elementos de su condición humana, de su linaje humano, como diría Carlos Germán Belli, ¿no? Sobre todo aquí lo significativo es cuando Dios, que ella describe el acto de creación de Dios, ¿no? Y ahí especialmente en estos versos dice que la creó con curvas y pliegues y suaves onduladas, está aludiendo a partes especiales del cuerpo femenino, y me cavó por dentro, dice, acá está la clave, ¿no? Y me cavó por dentro, me hizo un taller de seres humanos, ¿no? Ese concepto para mí es muy importante porque efectivamente es eso la mujer, ¿no? Es en el cuerpo femenino, es dentro de la interioridad del cuerpo femenino, es que nos creamos todos los seres humanos, ¿no? Hombres o mujeres, no interesa, pero solo la mujer tiene esa potestad. Dios le dio esa facultad de ser una especie de creadora de seres humanos, ¿no? Y claro, lo que hacemos es justamente estar de acuerdo con esta confesión, no es confesión, es como una especie de manifiesto, ¿no? Y Dios me hizo mujer. Lo importante que dice es que está de acuerdo con su condición de mujer, ¿no? Y que por eso dice, todo lo que creó suavemente a martillazos de soplidos. Acá puede parecer una cosa contradictoria, no. Es decir, la creó a soplidos, ¿no? Se supone que nos dio el soplo de vida, pero dice a martillazos soplidos y taladrazos de amor. No fueron golpes físicos, sino en todo caso operaciones delicadas,
que configuraron a este ser que dice, y que hicieron de este ser las 1001 cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. ¿Ya? Bien, ahora voy a buscar un poema, más breve, para que ustedes puedan... Todas sus canciones, sus poemas son de entusiasmo, son de alegría, pero no siempre, ¿no? Porque la vida humana es muy compleja, es muy difícil. Vamos descubriendo en el camino de la vida que hay una serie de misterios. Sí. Miren ustedes este poema breve, ¿no? De temática eminentemente erótica, si se quiere, ¿no? O sexual. Es un poema breve, brevísimo, ¿no? Pero creo que sí tiene sentido. Y se llama Yo Soy, así se llama, ¿no? Pero vean ustedes el diálogo que entabla yo soy, la mujer, con el otro que es el hombre, ¿no? Y entonces ella dice, ¿no? La voz poética dice, yo soy tu cama, tu suelo, soy tu huacal. Huacal es una palabra que a ustedes no les suena, seguramente muy conocida, en el que te derramas sin perderte, porque yo amo tu semilla y la guardo, ¿no? Ese es un poema que está aludiendo al encuentro, ¿no? Sexual, hombre, mujer. Por eso dice ella, yo soy tu cama, tu suelo, soy tu huacal. Tu huacal es una especie de depósito, ¿no? Un lugar, un recipiente, algo así. Dice, soy tu huacal en el que te derramas. Así parece que los nicaragüenses no dicen te derramas, sino te derramas sin perderte, porque yo amo tu semilla y la guardo, ¿no? Entonces vemos allí, está haciendo referencia al acto de creación de un nuevo ser humano, debido al encuentro que hay entre el hombre y la mujer, ¿no? Ese es otro poema de ella. Vamos a ver otro en el cual ustedes puedan participar. Hay un poema, por ejemplo, llamado Menstruación, ¿no? Menstruación, y que alude a ese hecho que tiene que ver precisamente con la naturaleza de la mujer. La mujer sufre ese proceso de menstruación, que tiene relación con el hecho de la creación o de la procreación, ¿no? Fenómeno de la menstruación es lo que hace que, como dice antes la propia Gioconda Belli, pueda a ella haberla convertido Dios en un taller de seres humanos, ¿no? Este poema es breve, a ver si es que genera algún comentario, ¿no? Porque en el aula hay, creo que dos personas, bueno, no sé si estén todos, pero eso es lo que dice con respecto al poema Menstruación. Dice, tengo la enfermedad de las mujeres, y esta enfermedad la he puesto entre comillas, ¿ya?
Un poema breve. Tengo la enfermedad de las mujeres, mis hormonas están alborotadas, me siento parte de la naturaleza. Todos los meses esta comunión del alma y el cuerpo, este sentirse objeto de leyes naturales, fuera de control, el cerebro recogido, volviéndose vientre. No sé qué les parece este poema, lo voy a volver a leer, a ver qué les parece. Yo creo que está un poco dando una explicación poética acerca del sentido que tiene la menstruación, que tiene que ver con nosotros, no es algo ajeno a nosotros, hombre o mujer, no. Todas nuestras madres que en algún momento nos trajeron a este mundo, pasaron por ese proceso. Es a ese proceso al que Gioconda Belli le dedica este poema, que lo leo otra vez y espero que en todo caso genere algún comentario, ¿no? Dice entonces: tengo la enfermedad de las mujeres. Son estrofas breves, es una estrofa de 3 versos. Luego la segunda estrofa dice: mis hormonas están alborotadas, me siento parte de la naturaleza. Esa es la segunda estrofa. Y la tercera dice: todos los meses esta comunión del alma y el cuerpo, este sentirse objeto de leyes naturales, fuera de control, el cerebro recogido, volviéndose vientre. Bien, ¿algún comentario sobre esta? No sé, ¿me escucho? Sí, a ver, señorita Loero, ¿sí? Sí, yo quería comentar desde el primer poema cómo vemos lo corporal. ¿Me escuchan? Escucho también unos perritos. Ah, ya, perdón. Escucho. Bueno, yo había leído antes unos poemas de Gioconda Belli y también hablan sobre lo corporal y la maternidad, ¿no? Todavía no hemos leído uno de la maternidad, pero es importante hablar de esta condición de mujer de la que se siente orgullosa y también en una especie de defensa, ¿no? Como en la menstruación pone enfermedad entre comillas, porque, o sea, desde la visión del hombre que, desde un hombre machista o en una sociedad patriarcal machista como es en Nicaragua, ¿no? La menstruación se ve relegada o se ve vista como algo sucio, cuando no debería ser así, es parte de una comunión mensual en la que el cuerpo se desarrolla y todo eso, ¿no? Y otra cosa corporal es que podemos controlarlo de cierta manera para generar placer, en lo que vimos en el segundo poema, en el de Yo Soy, y cuando habla de la semilla, ¿no? que conservará, también se relaciona a la maternidad. Claro. Ajá, exacto. Entonces, la maternidad es algo muy importante para ella como mujer y por el resultado que va a dar, ¿no? Luego también tiene poemas dedicados a su hija, ¿no? Entonces, su condición de madre es muy importante también en su poesía, porque leí otros poemas al respecto de eso, ¿no? Sí. Y del primer poema quería hablar de este verso que me parece muy bonito de Dios construyéndola con amor, ¿no? O sea, a pesar del odio que podría recibir de externo, Dios la hace con amor, ¿no? Sus formas y su manera y todo con amor. Aunque diga taladrando y eso que suenan como verbos fuertes, ¿no? Hay una oposición, porque Dios lo hace con suavidad y con amor. Porque ella tiene que ser así, ¿no? Hay un orgullo de cómo es. Así es. Sí, efectivamente, los temas que trata son muy relevantes. Casi todos ellos están descritos desde la perspectiva femenina. Por ejemplo, voy a leer este poema porque creo que es la poesía de Belli revela muchos no digo que sean secretos, son cosas que ya, como bien ha señalado la señorita Loero, pues la menstruación, la maternidad, son fenómenos que se dan
¿no? Son parte de la realidad, gracias a los cuales existimos. Somos seres humanos y nos desarrollamos y, en fin, nos hacemos miembros útiles de la humanidad, etcétera, 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 ¿no? Pero hablando de, a ella le interesa, creo, ¿no? Y este texto lo prueba, lo que a ella le interesa es hablar de todo esto de manera procesal, ¿no? Es decir, usted comentaba también uno de esos poemas donde ella dice que soy tu huacal en el que te derramas sin perderte, porque yo amo tu semilla y la guardo, ¿no? Amo tu semilla y la guardo. Entonces la mujer ama esa semilla, se junta con el elemento del varón y de ahí surge, no automáticamente, sino a través de un largo proceso, ¿no? Ese es el proceso que ella describe aquí y que me parece importante también señalarlo. ¿Por qué? Porque ahora nosotros estamos conversando, somos seres humanos plenamente tales, ¿no? Hombres, mujeres, somos profesionales, somos seres pensantes, somos seres que actuamos en la realidad, pero antes de haber alcanzado esa condición plena, o en todo caso en camino a la plenitud, esta actitud, esta, diríamos, condición, este linaje humano, esta condición humana que tenemos, ha pasado por una serie de fases, ¿no? Por una serie de fases. Y entonces ella, la poeta, la mujer, hace referencia a una de esas fases, ¿no? Por las que todos los seres humanos hemos pasado. Y antes de leer el texto, quisiera recordarles, o no recordarles, sino quisiera decirles que al leer este texto y analizarlo, ¿no? Me acordé de un poema, no de un poema, sino de un cuento del maestro Carlos Eduardo Zavaleta, que coincide en el tema, pero desde otro punto de vista, ¿no? Ahí está la diferencia entre el texto narrativo y el texto lírico, ¿no? Aunque pueden intercambiar recursos finalmente, ¿no? Bueno, entonces les leo, pongan atención a este Profesor, sí. antes de que empiece quería mencionar que el poemario de El ojo de la mujer está en internet, o sea, está en PDF por si mis compañeros quieren abrirlo, para que sigan, pero yo lo encontré. Disculpe, no lo escuché bien. Que el poemario El ojo de la mujer Sí. está en internet, en PDF, por si Ya, mis entonces compañeros querían buscarlo. lo pueden revisar también, ¿no? Lo pueden ubicar allí. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? Sí. Ya, bien. Entonces, a ver si ubican el poema que se llama Feto. Feto, así, como suena, ¿no? Me estoy refiriendo a un concepto que todos ustedes manejan, que es el concepto de feto. Todos en algún momento hemos sido eso, hemos sido feto, ¿no? Y observen cómo le habla a ella, desde su voz poética, cómo le habla a esta entidad que en ese momento está en una condición ambigua. Todavía no es un ser humano, no ha nacido, ¿no? No ha nacido, pero está en camino de serlo. ¿Por qué? Porque está dentro de ese taller de los seres humanos de los que hablaba Gioconda en algunos de sus poemas anteriores, ¿no? Entonces acá se le ocurre a ella dirigirse poéticamente
a este ente, llamémosle así, a este ente, y desde ese punto de vista podríamos decir, todos en ese momento en que fuimos feto, fuimos destinatarios de ese poema, ¿no? O fuimos, sí, lo digo así, es decir, es un proceso que hemos vivido, que aunque el poema se haya escrito después después, antes o después que nosotros naciéramos, eso no quita que todos hayamos o no leído el poema, hayamos pasado por esa condición a la que alude la poeta en este texto que voy a leer. Le dice al feto, se dirige al feto. Este es un texto lírico en el cual hay una voz poética directamente dirigida, valga la redundancia, dirigida a esa entidad llamada feto, pero por la forma como la trata, como trata el feto, da la impresión que no lo está viendo como un feto, ya lo está viendo como un ser humano, ya lo está viendo como su hijo, ¿no? Entonces, leo el texto y ustedes podrán intervenir, por cierto, con sus aportes. Tú, pequeño ser, estás creciendo dentro de mí, dándome una nueva dimensión. Has aumentado mi volumen. Cuando bajo las escaleras no puedo verme los pies. Tengo que subir con cuidado los carros y caminar despacio por las calles. Por las noches ya me despiertas con tu suave golpeteo a las puertas de mi casa más secreta. Platicamos sin palabras y luego te arrullo con el correr de mi sangre y los latidos de mi corazón. Sientes los pájaros primero que yo y tu vida rebulle contenta como la colita de un perro en la mañana. Eres mi pequeño habitante y con el que vivo frente a frente. Y yo soy tu saco amniótico, diminuta humanidad sin sexo, al que a veces imagino mujer y otras hombre, al que quiero sin ver y conozco sin conocer, nutriéndote y esperando el momento de nuestra cita. Dígame si no es hermoso este poema, dígame si no ha cuajado plenamente acá una expresión poética, ¿no?, con un tono adecuado. No sé si tienen algún comentario. Profesor, sí, quería comentar. Siempre el poeta va a tener una ventaja por sobre las otras personas en general, cualquiera que sea. Y es que su individualidad va a proyectar con elementos usuales, en este caso, y un feto, es decir, el alumbramiento. Claro. Algo que no es único, algo que es común a todas las personas, en este caso mujeres, pero por ejemplo los hombres nunca vamos a saber eso. Por ahí ya nos tiene ganados. Y por lo segundo, es que en el caso de las mujeres, no siempre la apreciación de ese evento se mira o se considera de la misma manera. Claro. Hay infinidad de maneras. Infinidad. Y lo que hace el poeta es emplear las cosas tal vez más comunes y simples, pero desde su sensibilidad individual, personal. Así es. Y añadirla o hacer como una especie de compendio de otras cosas más que le puede su imaginación suscitar, y de esta manera
llegar a hacer unas líneas muy inspiradas, muy poéticas. Claro. Es decir, la poesía se nutre básicamente de la subjetividad individual. Así es. Entonces, a veces cuando nos hablan de poderes hegemónicos y de cosas tan, digamos, que históricamente han oprimido a grupos sociales tan importantes, en este caso el machismo, respecto a las mujeres, ¿no? En realidad, esto se resuelve en el momento en que la mujer se siente libre, feliz, como dice Gioconda Belli, soy mujer y me siento feliz de serlo. Claro. Es decir, en el momento en que la misma mujer empieza a escribir su subjetividad, publicarla, y de esa manera, al difundir esto, pues se hace notar, se visibiliza. En ese momento, cuando ella llega a sentirse firme y fuerte, o sea, se empodera, se convence a sí misma de que ella tiene el poder para ser realmente un sujeto importante y vital en parte de esta sociedad. Entonces yo creo que lo que poetas como Gioconda Belli pues, muestran es que realmente la sensibilidad es algo que puede sacar a flote a cualquier grupo minoritario, claro, o a cualquier grupo que podría de alguna forma estar en desventaja en una sociedad tan competitiva como la nuestra, ¿no? Así es. Sí, muchas gracias, señor Medina. Sus reflexiones son muy profundas, ¿no? Me ha hecho usted, claro, pensar en muchas cosas, ¿no? Es decir, como usted señalaba, este poema está escrito desde la sensibilidad femenina. No me imagino a un hombre haciendo un poema como este. Sería un imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque él no siente como varón ese proceso, no siente ese cariño que tiene una madre con ese vientre que lleva a cuestas, ¿no? Por eso, como usted bien decía, claro, lo que hace ella es... y por eso, ¿no? Por eso es que hoy día nos hemos tomado la libertad de trabajar sobre esta poeta que así como todas las mujeres se empoderan y pueden hablar de lo suyo, pueden expresarse y pueden hacernos comprender a los seres humanos de una sociedad tan injusta muchas cosas, ¿no? Porque el feto ya es un ser humano. Tanto así que el derecho lo dice, ¿no? El feto dice que, el derecho dice que ya apenas se da la concepción, apenas se da esta fusión del óvulo y espermatozoide y somos una mórula, ya somos seres humanos. Dice el derecho, ya somos seres humanos para todo lo que sea favorable a ese ser humano, ¿no? Que claro, luego el proceso va a continuar, va a seguir, no es simple, a veces ese proceso se puede frustrar o puede estar sometido a situaciones dolorosas, como es lo que ocurre en este cuento del maestro Carlos Edo Zabaleta, donde no sé cómo se llama el cuento, pero es un cuento en el que el que habla es el feto, que desde dentro se dirige a su futura mamá. Aún no ha nacido, aún solo es un feto, pero aún en esta condición pasa por el trance de ver cómo el que engendró, al que lo engendró a él, que es el padre de esta futura criatura, maltrata a la madre, ¿no? Porque creo que quiere hacerla abortar. Y entonces ese niño sufre con su madre. No es todavía un niño, es un feto, ¿no? Pero la literatura tiene esa, diríamos, esa
facultad de hacernos comprender, ¿no? De hacernos ver cuán complejo es el fenómeno de la vida, que ya desde el momento en que nosotros somos concebidos, ya desde ese momento pues estamos en posesión de nuestros, no diré derechos y deberes, pero ya estamos en posesión de lo que Bailey llama el linaje humano. Me he referido varias veces al concepto del linaje humano porque en el curso anterior analizamos un poema de Carlos Germán Bailey, muy bonito, muy alusivo también a, no sé por dónde tengo el poema, por ahí debe estar, ¿no? Pero se refiere también a eso, se refiere a este. Pero en este caso, en el poema de Bailey, está escrito desde la perspectiva del hijo de una familia, ¿no? Es un famoso poema, no sé por dónde anda, ya se les indicará. Pero sí, como estamos viendo, es muy intensa la sensibilidad, la lucidez de esta mujer. Fíjese, otra situación. Todas son situaciones por las que hemos pasado nosotros, sin saberlo, sin estar conscientes, ¿no? Como cuando dice acá en este poema, dando el pecho, ¿no? Y dice, al cogerla, tengo que tener cuidado. Es como tratar de cargar un montoncito de agua sin que se derrame. Me siento en la mecedora, la acuno y al primer quejido empiezo a dar leche como vaca tranquila. Ella vuelve a ser mía, pegadita a mí, dependiendo de mí, como cuando solo yo la conocía y vivía en mi vientre. ¿Ve? ¿No? Incluso se ve la secuencia que hay. Acá en esta sección del libro El ojo de la mujer, que la señorita Luero nos ha dicho que está en internet y por tanto lo pueden seguir, hay una secuencia, ¿no? Feto, después de feto viene el parto, luego viene esta etapa en que el niño recibe la leche de la mamá y ella dice, me siento en la mecedora, la acuno y al primer quejido empiezo a dar leche como vaca tranquila, ¿no? Se permite hacer esa comparación. Entonces es otro momento, eso digamos a nivel de conclusión diríamos, la poesía puede tratar cualquier tema, ¿no? Lo que vemos acá es que trata momentos, secuencias significativas, claro, para ella, ¿no? Igual, desde la perspectiva de la mujer, ¿no? Desde la perspectiva de la mujer. A ver, vamos a ver. Fíjense, claro, otra faceta indudable, tratándose de su condición de poeta, es, y tiene relación con lo que veíamos el otro día de Han, cuando él dice, lee, Señor, mis versos defectuosos, ¿no? Aquí voy a leer un poema que se llama Dáteme poema, fíjense el título, Dáteme poema, ¿no? Hasta el propio significado, dáteme poema, ¿qué cosa me quiere decir Gioconda Belli con esto? Dáteme poema. No es usual usar esa forma verbal, ¿no? Dáteme, pero existe, se refiere a un hecho, ¿no? A un hecho que yo diría también es de creación, ¿no? Uno se da a las personas, ¿no?
en el acto de la comunicación, cuando ustedes me dicen algo, me comunican algo, ustedes me están dando algo de ustedes, de su personalidad, de su sensibilidad, de su conocimiento. Igual estoy yo intentando también eso, dándoles de mi conocimiento, dándoles de mi saber, entre comillas, ¿no? Haciendo lo posible el acto de la comunicación. En ese sentido, este poema creo que es emblemático porque significa el esfuerzo, como hacía Han el otro día que vimos, el esfuerzo que hace por que se plasme, porque también plasmar un poema es como hacer un hijo, nada más ni nada menos, porque también el poema sale de dentro, sale de la mente del poeta o de la poeta, y luego se irá convirtiendo, ¿no? Luego se irá haciendo pleno, y ya llegará un momento en que sea un poema que ya no necesita de la presencia de su creadora, como ahora que tenemos el poema aquí entre nuestras manos y lo podemos leer a plenitud, y por supuesto agradeciendo a Gioconda Belli por ese intento intenso cuando habla de su arte poética, porque ser poeta es una gran responsabilidad, ¿no? Puede dar fama, puede dar prestigio, pero también es un trabajo muy intenso con las palabras, ¿no? Un trabajo muchísimo más depurado, por cierto, que el trabajo de un profesor, ¿no? Es un trabajo más expositivo, más, en todo caso, relativamente más sencillo, ¿no? Pero en cambio acá el trabajo es un trabajo intenso, también es un trabajo como un taller, ¿no? La creatividad verbal. Me parece interesante este poema para que se vea qué piensa ella de la poesía, cómo quiere que resulte ese poema que nos está dando, mejor dicho, ese poema que en cierto momento ella lo pensó y lo hizo, y ahora ya está aquí, y ya ahora es nuestro, ya ella cumplió su rol de creadora, de poeta, y ahora nosotros hagamos el intento de comprenderlo, ¿no? Y ahí también es interesante el rol que nosotros jugamos en esa condición de lectores. Damos sentido y decimos, caray, sí, lo que ella dice es cierto, aunque yo no sea poeta. Sin embargo, lo que ella ha sentido en el momento en que hizo este poema, en el momento en que trabajó este poema, es algo que sí tiene una existencia y sí tiene un valor, ¿no? Dice, dáteme poema, no te me niegues como el niño juguetón de mis sueños, como el hijo que existe en el ambiente interior de mis entrañas, envuelto en un pequeño óvulo en las trompas de Falopio. Dáteme sin pasado obsesivo, anatómico o erótico. Dáteme sencillo, dáteme desde afuera, desde la piedra de algún camino o desde el silencio de un ascensor que lleva 2 o 3 personas desconocidas, calladas en el silencio embarazoso de la indiferencia. Dáteme desde el agua, desde la nieve e inexistencia de los trópicos, dáteme rojo o azul,
confuso o transparente, pero girarme el alma. Volteame la mirada a otra parte, haceme ver los pies sucios del pueblo, el estómago grande del pueblo. No me dejes tranquila, así dice, ¿eh? No me dejes tranquila, poema, asáltame, viólame, rebalsame los bordes, los pliegues, los pechos, inundame de maravilloso asombro, lléname entera con el semen vital de la palabra, con el milagro de un descubrimiento. Dáteme poema, ¿no? Ese indica pues la complejidad realmente de la construcción poética, ¿no? Con un material tan complejo como es el lenguaje, la palabra, el poema, ¿no? Porque creo que en una reunión anterior hemos leído las palabras de Paz, ¿no? De Octavio Paz. Y en este poema él diferencia, ¿no? El concepto del poema. Diferencia, ¿no? El poema es la plenitud. El poema no es solo la forma, el conjunto de versos y de estrofas que ha plasmado aquí Gioconda Belli, sino es la vida que ha puesto aquí, ¿no? La vida, el cariño, la emoción, la intensidad, ¿no? Eso es lo que ha puesto. Y eso es lo que nosotros, los lectores, podemos reconocer y saludar, ¿no? Porque nos hace tomar conciencia de lo importante que es la poesía. No sé si hay algún comentario sobre este texto. Bueno, acá hay otro breve poema, se lo voy a leer porque tiene que ver también con la creación poética, ¿no? Pues lo que ocurre es que, claro, este poema, Dáteme poema, es más extenso, pero este breve que voy a leer se parece al anterior. Tiene que ver con la creación de la poesía mediante las palabras. Y se llama precisamente A borbotones, y todos tenemos una idea de qué cosa es a borbotones, ¿no? Borbotones, cuando uno expulsa algo, ¿no? El agua, por ejemplo, a borbotones. Y dice así, ¿no? Así ve ella la creación poética desde este punto de vista. A borbotones estoy creando palabras. Me retuerzo en dolores de parto. Cada poema es mi sangre y mi sangre. Perdón, cada poema es mi carne y mi sangre. No quiero quedarme sin nada. No dejaré que salga la placenta, ¿no? No dejaré que salga la placenta. O sea, siempre quiere conservar la capacidad poética, ¿no? La capacidad todos son poemas profundos. Vamos a ver algún otro. A ver ¿qué les parece? El poema también es breve, ¿eh? Así que por favor, y además creo que tiene que ver con algo que sí nos toca, ¿no? Bueno, casi todo
todo lo que ella escribe nos toca desde uno u otro punto de vista. Este dice, uno no escoge. Dice, uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros, ¿no? Muy hermoso también, muy cierto, muy pertinente en relación con nuestra condición de seres humanos. Es cierto esto, lo que dice, ¿no? Uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido, que es lo que dice el poeta Marco Martos en un famoso poema donde habla del Perú, ¿no? Esto, es decir, estos poemas son como no sé si decir parábolas, o en todo caso como verdades, o como afirmaciones, ¿no? Para hacer que nuestra vida tenga sentido, ¿no? Como cuando dice, uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo, ¿no? Eso es verdad. Nadie escogió y dijo, yo quiero nacer en el Perú tal año. No, simple y llanamente, a partir de cierto momento, estuvo usted instalado en el Perú o en el lugar donde nació, porque podía ser que alguno de ustedes nació en otro país también, ¿no? Pero dice, nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que hacer, una meta que alcanzar. El sentido de la vida, ¿no? El sentido de la vida. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora, dice, podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos. Sé que nosotros también, ¿no? Al venir a este mundo traemos una semilla y esa semilla en algún momento germinará, ¿no? Como consecuencia del contacto entre un hombre y una mujer, ¿no? Pero qué difícil responsabilidad cuando nos dice, ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando el mundo en el que vivimos es un mundo donde lo que cada uno de nosotros puede hacer es muy poco, ¿no? Pero ahí está, aún aquello que relativamente es algo sin mucha presencia, es algo que da sentido a mi vida, ¿no? Profesor, un pequeño comentario. ¿Cómo no? Sí, solamente para complementar lo que vimos en este último poema, en realidad es como un llamado a
tener una ligazón, un vínculo emocional con la realidad que vivimos. Es decir, a veces nos perturbamos por los problemas que podemos encontrar o una serie de cosas que vemos y que son desfavorables. Así es. Pero lo interesante del poema de la poeta es que desde el amor uno redime o supera o digamos que vuelca su intencionalidad para darle un sentido distinto a las cosas y no pensar tanto en eso, sino en lo que uno tiene, en lo que uno posee, en lo que uno puede rescatar, digamos, de la situación. Claro. Entonces, y hacerlo desde el amor, que es lo interesante, previendo el futuro. Entonces es lo que ella afirma como la esencia de esa otra forma de ver la realidad. Claro. Es decir, no quejarnos tanto por cosas que podrían ser justificadas, sino más bien ver la potencialidad que tenemos y cuántas cosas más podríamos, y ella lo pone en el término de deber. Claro. En realidad no es algo oneroso, sino más bien es lo único que realmente nos va a ayudar a salvar la situación. Claro, claro. El que saber que tenemos algo que hacer, ¿no? Que no estamos por gusto, que no somos tampoco totalmente incapaces, ¿no? Sí tenemos una capacidad, sí tenemos una competencia, y la poesía nos ayuda, ¿no? Ayuda cuando asume esa forma reflexiva, esa forma de hacernos conscientes de nuestra condición humana, ¿no? De nuestra identidad. Voy a leer un poema que es muy personal, es decir, muy personal para ella, ¿no? Muy personal, porque tiene que ver con esa historia que hemos dicho, esa historia triste de Nicaragua, como muchos de nuestros países, creo que por lo menos nosotros, los países en este continente y especialmente los llamados países hispanoamericanos, padecemos de muchas cosas, ¿no? Hemos sufrido mucho. Sufrimos, el encuentro de nuestro mundo fue traumático y fue un cambio feroz, ¿no? Y de ahí vino pues toda esa etapa difícil en nuestra historia, que nosotros no habíamos pedido que ser esclavos ni siervos de nadie, pero nos tocó ser una y otra cosa. Como dice el poema anterior, yo no elijo dónde nací, simplemente nací ahí, pero quiero a ese lugar donde yo nací. Y claro, quiero con pena cuando ese país donde yo nací tiene tantos problemas, como creo que es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros queremos a nuestro Perú, pero vemos que está lleno de tal cantidad de problemas que a veces yo comento, digo, caray, no parecemos ser del mismo país, ¿no? Cada vez que un criminal mata a una persona, o cada vez que muere un niño, ocurre una tragedia, uno se siente conmocionado porque está ocurriendo en el país donde uno vive, que no eligió vivir aquí uno. Pero el momento en que uno llegó a este país, sí, como dice el señor Medina, tiene un compromiso, ¿no? Eso es lo que nos dice Gioconda Belli en este poema que se llama ¿Qué sos Nicaragua? ¿No? Ellos parece que, como un comentario previo,
Pasa que no conozco pues nicaragüenses, pero hay ciertos detalles que asemejan el lenguaje de Nicaragua con el lenguaje rioplatense, ¿no? No dicen, por ejemplo, te derramas, como diríamos, ¿no? Te derramas. Así ocurre acá, dice, ¿qué sos Nicaragua? Lo plantea en forma de pregunta, ¿no? ¿Qué sos Nicaragua? Se está dirigiendo ahora a Nicaragua. Sus poemas siempre son muy dialógicos, siempre se dirigen a alguien o algo. En este caso, el interpelado o el interrogado es ¿qué sos Nicaragua? Y dice, ¿qué sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo? ¿Qué sos sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, sensontles, colibríes? ¿Qué sos sino un ruido de ríos llevándose las piedras pulidas y brillantes, dejando pisadas de agua por los montes? ¿Qué sos sino pechos de mujer hechos de tierra, lisos, puntudos y amenazantes? ¿Qué sos sino cantar de hojas, sino cantar de hojas, ¿sí?, en árboles gigantes, verdes, enmarañados y llenos de palomas? ¿Qué sos sino dolor y polvo y gritos en la tarde? ¿Gritos de mujeres como de parto? Se pregunta. Y termina, dice, ¿qué sos Nicaragua? Sino puño crispado y bala en la boca. ¿Qué sos Nicaragua para dolerme tanto? ¿No? Poema muy bonito, muy emotivo, de una estructura muy sencilla, hecha en forma de preguntas, ¿no? De preguntas con imágenes, con escenas o elementos, todos ellos alusivos a ese lugar donde ella nació, ¿no? A ese lugar que ella quiere. Y por eso al comienzo dice, ¿qué sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo? Y eso es Nicaragua, ¿no? Es un pequeño país, que si no hubiera existido Rubén Darío, su existencia sería menos conocida, ¿no? Porque hay que darle a Rubén Darío el mérito. Es quizá uno de los pocos casos en el mundo, a ver, díganme ustedes que son conocedores. ¿Hay algún otro país donde un poeta haya hecho tanto con su obra, ¿no? Haya hecho con esa obra, le haya dado un nombre a un país? No hay, ¿no? No hay. Hay grandes poetas, grandes escritores, pero en el caso de, claro, en el caso de Chile, por ejemplo, uno dirá, bueno, Neruda, pero Neruda no es el único. Al lado de Neruda hay varios grandes poetas, ¿no? Es decir, la tradición de la mayor parte de los países, la tradición poética es múltiple, ¿no? Pero el caso de Nicaragua es el de un país que cuenta, ¿no? Y cuenta, claro que cuenta. Cuenta, pero porque ahí hubo una voz de un hombre que, como ustedes bien saben, sufrió mucho. Sufrió el abandono, primero el padre, luego la madre, se quedó solito, y como él estaba solito en casa con su abuelo y no tenía comunicación, aprendió él a hacer poesía, aprendió a hacer estrofas, aprendió a hacer poemas. Bueno, y se volvió en el hombre importante que es Rubén Darío en la literatura, ¿no?
y le dio un prestigio tanto que los propios españoles, cuando Rubén Darío llegó a España, lo reconocieron como el maestro, ¿no? Por primera vez, la generación del 98, él fue ese año, fue allá a España y se encontró pues con los grandes de la literatura de ese momento, y ahí fue reconocido como un maestro. Y bueno, eso es algo innegable, es algo que no hay que olvidar. Y por eso es que después de él sí vinieron otros poetas importantes y mujeres también como nuestra querida Gioconda Belli, que también es una gran novelista. No sé si ustedes han tenido oportunidad de leer alguna novela. Yo estaba leyendo una novela de ella que no he tenido tiempo, o sea, se me extravió por ahí, ¿no? Tiene ese tono ético, ¿no? Ético. A ver, este poema, ¿qué les parece? Se llama Avanzando. A ver en qué medida ustedes se identifican con ese poema. Dice así: a veces pienso que soy una arquitecta del tiempo. Siento que voy dibujando planos con pasados, presentes y futuros, urdiendo una delicada caja de palitos de fósforos donde vivo, incomprensiblemente, sin pensar en tormentas. Aunque a ratos me asalten las dudas, brinco como caballo de carreras sobre sus bien construidas estructuras y sigo hacia ese final donde me espera el bosque verde, la iluminación y el sueño callado, donde nada me acompañará sino la tierra con su murmullo de vientos, ¿no? Qué bien ha descrito lo que somos, ¿no? Lo que somos. Estamos dentro, somos seres que vivimos dentro del tiempo. Y ahí dentro de ese tiempo, como seres humanos, vivimos un presente que se va agotando en cada minuto que pasa, pero a la vez está creando un pasado, ¿no? Que queda guardado en la memoria, pero a la vez también estamos pensando en que quizá mañana será un buen día, o que en un tiempo más ustedes o el planeta mejorará, ¿no? Acá hay otro poema que tiene ese sentido de consejo, ¿no? De consejo, sí, pues, de ayudar a descubrir al prójimo, ya que los seres humanos estamos obligados a darle sentido a nuestra vida a través de un esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos conciencia, porque tenemos inteligencia, porque tenemos responsabilidades, ¿no? Este poema breve se llama Armar tu vida, armar tu vida. Todos armamos nuestra vida o intentamos armarla de la mejor manera posible, ¿no? Supongo que acá no se refiere al armamento bélico, pero de alguna forma uno dice, a ver, voy a armar bien, que esté bien armado esto, ¿no? Dice, armar tu vida, irla haciendo como rompecabezas, conjurar el futuro, construir la esperanza, aunque a veces te sintas marchita, ¿ve? No dice te sientas, sino te sintas marchita, cerrada, envuelta en noche amarga,
punzante, punzante tu centro. Sabes que siempre habrá sol para revivirte, zarandearte, para que levantes la cabeza y volvás a sonreír, a estar con esa fuerza vital que te asemeja a Malinche o Alcornés, cuando secos y mustios persisten en la certeza vegetal, de que habrá de llegar el día en que despertarán florecidos, vibrantes, llenando el campo con sus llamaradas naranjas, amarillas, cuando pase el tiempo de las vainas y de las ramas secas, ¿no? La vida es un tránsito, un suceder de estaciones, es decir, veíamos en el curso anterior, leímos un poema de Blanca Varela donde ella comparaba al mundo como, bueno, como una pelota de fútbol, ¿no? Y no le faltaba razón. Y así, ¿no? Ahí, vamos a ver si hay algún otro. Acá ella habla del cambio, ¿no? Del cambio que para mal se ha producido en Nicaragua. Este libro es ya de hace algunos años, ¿no? No sé, acá la edición, pero la situación en Nicaragua, como la chiste del año 97, la tercera edición del Ojo de la Mujer, ¿no? Y habla de su pasado, de lo que ella fue. Igual se puede aplicar a nosotros, porque nosotros también vamos atravesando la vida mediante etapas, ¿no? Así como ella dice aquí, en tono evocativo, dice: yo fui una vez una muchacha risueña. Yo fui una vez una muchacha risueña que andaba con su risa por toda una ciudad que le pertenecía. Yo fui una vez una mujer poeta que salía con un poema nuevo, como quien sale con un hijo, a enseñarlo, a gozarlo. Yo fui una vez la madre de 2 niñas preciosas y andaba segura de mi felicidad, desafiando al viento y a las cosas. Ahora, yo soy una mujer que no conoce la tierra donde vive, sin amor, sin risa, sin Nicaragua. Soy una poeta que escribe a escondidas, en oficinas serias y casas de huéspedes. Soy una muchacha que llora debajo de un paraguas, cuando la muerde el recuerdo. Soy una madre que añora la alegría de sus hijas. Ahora soy un canto de lluvia y de nostalgia. Soy de ausencia, ¿no? Un poema, pues, donde se ve este contraste, ¿no? Entre esa Nicaragua donde ella fue feliz, se sintió equilibrada, se sintió creativa, ¿no? Se sintió feliz con las 2 hijas que tenía. En cambio ahora, por las razones que hemos señalado, que es pues, los cambios negativos que ocurrieron en Nicaragua, seguramente ella está viviendo pues el exilio. Y el exilio es muy duro, ¿no? Lo sabe también Oscar Hahn, como nos lo ha dicho, ¿no? Y bueno, todas las personas teóricamente también a veces pasamos por esa situación de exilio
o de prisión, como el caso de Vallejo, ¿no? Que también pasó por el drama del exilio, y luego también en París pasó por el drama de la pobreza, y eso lo llevó a Vallejo a la muerte, ¿no? Bueno, entonces hemos hecho un recorrido, ¿no? Un recorrido por la poesía de nuestra poeta. Aún faltan muchos poemas, pero ya vamos a quedarnos aquí y continuaremos en la próxima. Seguramente ahí sí retomaremos, porque tenemos algunos textos narrativos en la antología. Allí los trabajaremos junto con ustedes, ¿ya? No se olviden, creo que ya hay una fecha para los finales, y tomen en cuenta esas indicaciones, y estaremos en contacto en la próxima reunión, ¿ya? Muy buenas tardes a ustedes, gracias por su atención y por sus aportes, que los he anotado en cada caso, ¿eh? Ahí nos quedamos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Buenas tardes.